La campana de la parroquia de San Miguel resonaba a lo lejos cuando María Fernanda, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos de tanto llorar, se arrodilló frente al pequeño altar que había levantado en un rincón de su casa. La vela temblaba con el viento que se colaba por la ventana mal cerrada, y la imagen de la Virgen de Guadalupe parecía mirarla con una ternura silenciosa. Afuera, el murmullo del pueblo dormido se confundía con los ladridos dispersos de algunos perros. En el interior, solo se escuchaba la respiración débil de Emiliano, su hijo de 10 años, recostado sobre la cama, con la piel pálida y los labios resecos. En ese silencio absoluto, ocurrió algo que marcaría la vida de aquella mujer para siempre. Juraría haber visto una silueta luminosa inclinarse hacia el niño. La figura, envuelta en una paz indescriptible, se inclinó, rodeó con sus brazos a Emiliano y lo sostuvo en un abrazo mudo, cálido y eterno. María contuvo el aire en sus pulmones. El corazón le golpeaba con tal fuerza que pensó que se desmayaría. No escuchó palabras, no hubo promesas ni truenos celestiales, solo ese gesto silencioso que atravesó su alma. María no sabía si era un sueño provocado por el cansancio o una manifestación divina, pero desde ese momento supo que no podía seguir resignándose. Algo dentro de ella se encendió. Y es aquí donde comienza una historia que cambiaría no solo su destino, sino también el de todos los que la rodeaban. Antes de continuar con esta narración, te invito a suscribirte al canal. Historias como esta merecen ser escuchadas, porque en cada una se esconde un mensaje que puede tocar corazones y dar esperanza en los momentos más oscuros. María Fernanda había aprendido a vivir con el sacrificio. Madre soltera desde que tenía 18 años, se sostuvo trabajando largas jornadas, primero limpiando casas ajenas, después vendiendo pan dulce en la plaza central. Su vida giraba en torno a Emiliano, un niño que llegó al mundo con un corazón frágil, víctima de una enfermedad rara que los médicos describían con palabras técnicas imposibles de recordar, pero que para ella significaban noches en vela, visitas constantes al hospitalito del pueblo y un miedo constante de perderlo. El pueblo de Guanajuato donde vivían parecía pintado en un cuadro antiguo: calles empedradas, balcones llenos de bugambilias, casitas de colores y un aire de fiesta que nunca desaparecía, aun en los días más tristes. Sin embargo, para María, ese escenario de belleza colonial estaba teñido de preocupación. Caminaba entre la vida cotidiana del mercado, entre vendedores de cajeta y artesanos de cerámica, llevando siempre en los brazos a un Emiliano cansado, cuya sonrisa escondía un cuerpo frágil. La gente la conocía y la respetaba. María, la fuerte, decían algunos admirando su entrega. Otros, en voz baja, la señalaban como una mujer marcada por la desgracia, destinada a sufrir. Ella no respondía, solo apretaba los labios y seguía adelante, pero en el fondo de su corazón había días en los que sentía que ya no podía más. Esa noche de la visión, su espíritu estaba quebrado. Había gastado hasta el último peso en medicinas que parecían inútiles, y la tos de Emiliano no cesaba. Rezaba con las manos juntas, suplicando un milagro, cuando la imagen luminosa apareció. Jesús, pensó ella. No necesitó escuchar un nombre. Lo reconoció en el silencio. El abrazo que dio a su hijo era más poderoso que cualquier palabra. Cuando la visión se desvaneció, María cayó de rodillas, con lágrimas resbalando por sus mejillas. No sabía qué haría al amanecer, ni cómo enfrentaría la enfermedad de Emiliano, pero estaba segura de algo: no volvería a rendirse. Algo más grande la había tocado, y su vida jamás sería la misma. Y así comienza la historia de una madre, un niño y un milagro silencioso que desafiaría la fe, el dolor y la esperanza de todo un pueblo. El sol de la mañana caía sobre los tejados rojos de Guanajuato, tiñendo las fachadas coloniales de tonos dorados. En las calles estrechas y empedradas, el sonido de los pasos se mezclaba con las voces de los vendedores que ofrecían fruta fresca, tamales humeantes y flores recién cortadas. María Fernanda, con su canasta de pan dulce,
Recorría la plaza principal como lo hacía todos los días, saludando a conocidos y ofreciendo sus piezas envueltas en servilletas bordadas a mano. Era una mujer de mirada firme y andar rápido, pero quien la conocía de cerca sabía que llevaba el cansancio escondido en la espalda y el corazón siempre alerta por Emiliano. Aquel niño, de cabellos oscuros y ojos brillantes como el río que cruzaba el pueblo, se sentaba en un banquito junto a su madre mientras ella vendía. Su risa era contagiosa, aunque a veces terminaba en tos, recordando a todos que la enfermedad lo acompañaba como una sombra silenciosa. «Mamá, ¿puedo ir a ver a los pajaritos?», preguntó Emiliano una mañana, señalando la fuente donde revoloteaban gorriones. «Ve, pero no corras mucho, hijo. Acuérdate de lo que te dijo el doctor», respondió ella con una sonrisa preocupada. Los transeúntes se detenían a comprar, algunos por costumbre, otros por apoyar a la madre que nunca se rendía. Entre ellos estaba doña Carmen, una vecina de cabello canoso, recogido en un moño y ojos llenos de sabiduría. «María, te traje unas hierbas que me enseñó mi abuela. No curan milagros, pero alivian el pecho y la tos. Úsalas con fe», dijo mientras entregaba un paquetito envuelto en papel de estraza. «Gracias, doña Carmen. Usted siempre tiene una palabra que me levanta», respondió María, apretando la mano de la mujer. Doña Carmen era como una segunda madre para ella. Había visto crecer a Emiliano desde bebé y sabía de los sacrificios de María. Su apoyo no era solo práctico, sino también emocional. Con frecuencia repetía: «Dios aprieta, pero no ahorca», y esas palabras resonaban en María como un eco de esperanza. El pueblo tenía un aire festivo permanente. Los domingos, los mariachis llenaban la plaza de música y las parejas bailaban al ritmo de guapangos, mientras los niños corrían con globos de colores. Emiliano observaba con fascinación, aplaudiendo desde su asiento cuando los guitarrones vibraban en el aire. Aunque no siempre podía unirse, disfrutaba con entusiasmo, contagiando a su madre de esa alegría inocente. Una tarde, mientras regresaban a casa, cruzaron por el callejón del beso, famoso entre los enamorados. Emiliano preguntó curioso: «¿De verdad, mamá, si uno se besa ahí se queda junto para siempre?». «Eso dicen, hijo, pero lo que realmente une a las personas no es el lugar, sino el amor que se tienen», respondió María, con ternura en la voz. Ese tipo de conversaciones la llenaban de fuerza. Emiliano, aun con su cuerpo frágil, tenía un espíritu lleno de curiosidad y vida. Preguntaba sobre todo: las campanas de la iglesia, las historias de los mineros, las procesiones de Semana Santa. María hacía lo posible por responder, aunque a veces sentía miedo de que su hijo no alcanzara a vivirlo todo. En el camino de regreso, los aromas del pozole y las enchiladas mineras escapaban de las casas impregnando el aire con una calidez hogareña. María respiraba profundo, tratando de guardar en su memoria cada detalle del pueblo, como si supiera que cada instante era valioso. Esa noche, al acostar a Emiliano, el niño le susurró: «Mamá, cuando sea grande quiero ser como los músicos de la plaza. Quiero que mi música haga sonreír a todos». María lo abrazó fuerte, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo serás, hijo, claro que lo serás». El sueño del niño se mezclaba con las preocupaciones de la madre. Mientras él cerraba los ojos, ella seguía despierta, mirando el techo de lámina, consciente de que cada día era una batalla ganada contra la enfermedad. Así era la vida en Guanajuato para María y Emiliano. Una mezcla de belleza y lucha, de risas inocentes y silencios pesados. Y aunque la rutina parecía estable, en el corazón de la madre crecía la incertidumbre de cuánto tiempo más podría sostener aquella frágil armonía. El aire fresco de la mañana parecía más pesado de lo normal. María despertó con el presentimiento de que algo no estaba bien. Caminó hasta la cama de Emiliano y lo encontró respirando con dificultad. Su pecho subía y bajaba con un esfuerzo doloroso. El sudor perlaba su frente y sus labios, cada vez más pálidos, temblaban al intentar decir algo. «Mamá,
Me duele aquí, susurró, señalando su pecho con la mano temblorosa. María sintió cómo el corazón se le encogía. Lo cargó con cuidado, envolviéndolo en una cobija, y salió casi corriendo hacia la clínica del pueblo. El camino que tantas veces había recorrido se le hizo eterno esa mañana. La gente en la calle la miraba con preocupación. Algunos se apartaban para dejarla pasar, otros murmuraban oraciones al verla correr con su hijo enfermo. En la clínica, el doctor Hernández la recibió con el ceño fruncido. Era un hombre de mediana edad, de trato serio pero conocido por su compromiso con los habitantes del pueblo. Tomó a Emiliano entre sus brazos, lo revisó con calma y escuchó atentamente su respiración con el estetoscopio. Tras unos minutos, se incorporó y miró a María con gravedad. «María, la situación de tu hijo está empeorando. Aquí ya hicimos todo lo que podíamos con los recursos limitados que tenemos. Necesita atención especializada, y eso solo lo encontrará en León». María lo escuchaba con los ojos fijos en el suelo, como si no pudiera sostener el peso de esas palabras. «¿Y cuánto costaría?», preguntó con un hilo de voz. El doctor dudó antes de responder, bajando la mirada. «Mucho más de lo que una familia común puede pagar. Serán estudios, tratamientos y medicamentos costosos. No quiero engañarte, María. Será difícil». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de la mujer, pero apretó los labios para contenerlas frente a Emiliano. El niño, aunque débil, parecía entender. «Mamá, ¿vamos a ir a León?», preguntó con un destello de esperanza. María acarició su cabello. «Claro que sí, hijo, vamos a hacer todo lo posible». Al salir de la clínica, el viento soplaba con fuerza en las calles estrechas, levantando papeles y polvo. María caminaba despacio, con Emiliano en brazos, sintiendo que el mundo se le venía abajo. ¿De dónde sacaría el dinero? Apenas lograba cubrir los gastos básicos con la venta de pan. La ausencia del padre de Emiliano pesaba aún más en ese instante. Lo había abandonado antes de nacer y nunca quiso hacerse responsable. En esos momentos, María lo recordaba con rabia contenida, preguntándose cómo era posible que alguien se desentendiera de su propio hijo. Al llegar a casa, doña Carmen ya la esperaba en la puerta. Había visto pasar a María con el niño y sospechó lo peor. «Hija, dime qué pasó». María no pudo contenerse y rompió en llanto, aferrándose al hombro de su vecina. «El doctor dice que debemos ir a León. Dice que aquí ya no hay nada más que hacer». «¿Pero cómo, Carmen? ¿Con qué dinero?». Doña Carmen la abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle un poco de la fortaleza que a veces faltaba. «Dios proveerá, María. No pierdas la fe. Siempre hay caminos, aunque todavía no los veamos». Esa noche, mientras Emiliano dormía débilmente, María se quedó junto a su cama, mirando la llama de la vela que titilaba sobre el altar. Su corazón oscilaba entre la desesperación y la esperanza. Sentía que estaba atrapada en una jaula invisible. Por un lado, el amor infinito por su hijo. Por el otro, la cruel realidad económica que amenazaba con arrebatarle todo. El silencio de la madrugada fue roto por un suspiro profundo de Emiliano. Se movió inquieto, buscando la mano de su madre. «Mamá, no me dejes». «Nunca, hijo. Aquí estaré siempre», respondió ella con voz firme, aunque por dentro se quebraba. María sabía que estaba ante el primer gran obstáculo de una lucha más grande de lo que podía imaginar. Y aunque el miedo intentaba vencerla, algo en su interior se negaba a ceder. La noche cayó sobre Guanajuato con un silencio extraño, interrumpido apenas por el ulular lejano de un búho y el crujido del viento colándose por las rendijas de las ventanas. Dentro de la pequeña casa, María Fernanda permanecía arrodillada frente a su altar improvisado. Una vela casi consumida iluminaba la imagen de la Virgen de Guadalupe, y a su lado, un pequeño crucifijo de madera desgastada. El cansancio le pesaba en los párpados, pero la preocupación no la dejaba cerrar los ojos. Había pasado todo el día pensando en las palabras del doctor Hernández,
y cada vez que recordaba la cifra de dinero que debía reunir, sentía un vacío en el estómago. Emiliano dormía en la cama, con la respiración irregular, y ese sonido era un recordatorio cruel de que el tiempo corría en su contra. «Virgencita, ayúdame», murmuraba María con la voz rota. «Dame fuerzas para no rendirme, para encontrar un camino que yo sola no puedo ver». El silencio se volvió tan profundo que hasta el latido de su corazón le retumbaba en los oídos. Fue entonces cuando algo cambió en el ambiente. Un resplandor suave, casi imperceptible al principio, llenó la habitación. María parpadeó, creyendo que era un reflejo de la vela, pero pronto se dio cuenta de que la luz era diferente, cálida y envolvente. Giró la mirada hacia la cama de su hijo y lo vio. Una figura luminosa se inclinaba sobre Emiliano. No había palabras, no había estruendo ni música celestial, solo la presencia de un hombre de rostro sereno, cuyos brazos se extendían para rodear al niño. Emiliano, en su sueño, parecía relajarse, como si encontrara descanso en aquel abrazo silencioso. María sintió que las rodillas le temblaban, quiso hablar, pero su voz se apagó. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No necesitaba que nadie le dijera quién era. Lo reconoció con una certeza que no provenía de la lógica, sino del alma. Jesús, en un gesto de ternura infinita, sostenía a su hijo como si el tiempo y el dolor no existieran. El abrazo no duró más que unos segundos, pero para María fue eterno. Su corazón, agobiado por el miedo y la desesperanza, se llenó de una paz indescriptible. Todo lo que hasta entonces había sido oscuridad se iluminó con una claridad sencilla. No estaba sola. Cuando la figura desapareció, la luz se desvaneció lentamente, dejando en la habitación el mismo silencio inicial. María se quedó inmóvil, respirando agitadamente, con las manos aferradas al rosario. El fuego de la vela titilaba como si confirmara lo que había ocurrido. Se acercó a la cama de Emiliano y acarició su frente. El niño sonrió en sueños, como si hubiera sentido la presencia que ella acababa de presenciar. «Jesús», lo abrazó, susurró María, todavía incrédula. Lo abrazó en silencio, como si me dijera que no me rinda. El corazón le latía con una fuerza renovada. Sentía que la visión no era un simple consuelo, sino un llamado. No podía quedarse de brazos cruzados esperando un milagro que cayera del cielo. Debía luchar, buscar cada oportunidad, tocar cada puerta, aunque le cerraran una y otra vez. Esa certeza la acompañó mientras se recostaba junto a su hijo, acariciando su mano frágil. No sabía cómo lo haría, pero estaba decidida a pelear por él. Recordaba la serenidad del rostro de Jesús, el silencio del abrazo, y comprendió que ese gesto tenía un mensaje más poderoso que 1000 palabras. La madrugada avanzó, y aunque sus ojos se cerraban de cansancio, María ya no se sentía la misma. Había despertado en ella una fuerza que desconocía, una convicción que se anclaba en lo más profundo de su ser. Y así, con el eco de esa visión ardiendo en el corazón, María se preparaba sin saberlo para tomar decisiones que cambiarían el rumbo de su vida y de la de Emiliano. El amanecer pintó de tonos rosados los cerros que rodeaban Guanajuato, y las campanas de la iglesia llamaban a misa temprana. María Fernanda se levantó con el cuerpo adolorido, pero con un fuego nuevo en el corazón. La visión de la noche anterior seguía viva en su mente. Jesús abrazando a Emiliano en silencio. No era un simple consuelo, lo sabía. Era un llamado a no rendirse. Miró a su hijo, que aún dormía, y le acarició la frente. «Te lo prometo, Emiliano. Haré todo lo que esté en mis manos, no me voy a detener. Paese». Con esa convicción salió de la casa y fue a hablar con doña Carmen, quien la recibió en su cocina con olor a café recién hecho y pan calientito. «Te ves distinta hoy, hija». «¿Qué pasó anoche?», preguntó la anciana, con curiosidad en los ojos. María se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Lo vi, Carmen. Lo vi abrazando a mi hijo. No dijo nada, pero lo sentí. Es como si me hubiera dado fuerzas para seguir». Doña Carmen la escuchó sin interrumpir
y al final asintió con una calma profunda. Si lo viste, entonces no lo dudes. Ese tipo de señales no llegan por casualidad. Animada por esas palabras, María tomó una decisión que nunca antes había considerado: pedir ayuda públicamente. Aunque el orgullo la había mantenido en silencio mucho tiempo, comprendió que ya no podía cargar sola con esa cruz. Ese mismo día se presentó en la plaza central, donde los vecinos se reunían para comprar en el mercado. Se puso de pie, con Emiliano de la mano, y alzó la voz: «Vecinos, sé que no es fácil lo que voy a decir, pero necesito ayuda. Mi hijo está enfermo, y el doctor dice que debemos llevarlo a León. El tratamiento cuesta más de lo que yo puedo pagar, pero no quiero rendirme. Les pido que, si está en sus manos, me apoyen. Aunque sea con poco, todo servirá». Hubo un murmullo general. Algunos se acercaron de inmediato. Una mujer dejó unas monedas en su mano. Un joven prometió organizar una rifa. Otros le dieron palabras de aliento, pero no todos reaccionaron igual. Entre el grupo, una voz cortante se alzó: «María, no puedes vivir de ilusiones. A veces es mejor aceptar la voluntad de Dios». Era don Rogelio, un comerciante conocido por su carácter duro. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. María sintió que las miradas de todos se posaban sobre ella, esperando su reacción. Respiró hondo, apretó la mano de Emiliano y respondió con firmeza: «Aceptar la voluntad de Dios no significa quedarse de brazos cruzados. Él también nos da la fuerza para luchar, y yo voy a luchar por mi hijo». Las palabras salieron de su boca con una seguridad que sorprendió incluso a ella misma. Algunos vecinos aplaudieron suavemente, otros bajaron la mirada en silencio. Don Rogelio se encogió de hombros y se alejó murmurando. De regreso a casa, Emiliano la miró con sus grandes ojos oscuros. «Mamá, ¿de verdad Jesús quiere que yo me cure?». María se detuvo, se agachó a su altura y le tomó las manos. «Jesús quiere que vivas con alegría, hijo, y mientras haya un camino, yo lo recorreré por ti». Las palabras resonaron como un pacto. Esa noche, mientras Emiliano dormía, María volvió a arrodillarse ante el altar. No pidió un milagro inmediato. Pidió valor, claridad y la fuerza necesaria para sostener su decisión. La llama de la vela parecía bailar con más intensidad, como si respondiera a su oración silenciosa. La madre que antes había llorado en soledad se transformaba ahora en una mujer dispuesta a enfrentarlo todo. Y aunque sabía que el camino sería difícil, también sabía que no estaba sola. El eco de aquella visión seguía ardiendo en su pecho, recordándole que incluso el silencio puede contener un mensaje de esperanza. El eco de la voz de María en la plaza seguía resonando en la mente de los vecinos durante días. Algunos se conmovieron profundamente y comenzaron a idear formas de ayudarla. Fue doña Carmen quien, con su iniciativa incansable, dio el primer paso. Una mañana se presentó en la casa de María con una sonrisa decidida. «Hija, vamos a organizar una kermés. No será gran cosa, pero si todos aportamos comida, música y un poco de esfuerzo, lograremos juntar algo de dinero». María sintió que el corazón se le apretaba de gratitud. «¿De verdad cree que la gente quiera participar, Carmen?». «Claro que sí. Este pueblo puede ser duro con las palabras, pero tiene un corazón generoso. Verás que sí». La noticia corrió como fuego en leña seca. Pronto, la plaza principal se llenó de entusiasmo. Doña Carmen convenció a las señoras del barrio para cocinar enchiladas mineras y gorditas. Los jóvenes prepararon un grupo de música. Otros ofrecieron rifas de canastas con productos locales. María, aunque tímida al principio, se involucró en todo, desde amasar pan hasta colgar guirnaldas de papel picado. El día de la kermés amaneció soleado, con un cielo azul profundo. El aroma de los antojitos se mezclaba con el de las flores que adornaban los puestos. Emiliano, sentado en una sillita cerca de su madre, sonreía feliz al ver la alegría que lo rodeaba. «Mamá, parece una fiesta de cumpleaños», dijo con un brillo especial en los ojos. «Es una fiesta para tu vida, hijo», respondió ella acariciándole el cabello.
Los niños del pueblo jugaban lotería, los músicos afinaban sus guitarras y la gente compraba platos de comida sabiendo que cada peso era para Emiliano. Poco a poco, la canasta donde guardaban las donaciones comenzó a llenarse, pero no todo era solidaridad. Don Rogelio, el comerciante, observaba desde su tienda con gesto de desaprobación. Finalmente, decidió acercarse y soltar su opinión sin filtros. María, estás engañando a la gente con tus historias. Ese dinero no servirá de nada, y lo sabes. Deberías aceptar lo inevitable en lugar de arrastrar a todos en tu ilusión. El silencio cayó unos segundos en el grupo. María sintió un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera responder, doña Carmen intervino con voz firme. Rogelio, nadie te obliga a dar ni un centavo, pero tampoco tienes derecho a burlarte de la fe y la esperanza de una madre. Algunos vecinos asintieron y otros murmuraron en defensa de María. El comerciante bufó, dio media vuelta y regresó a su tienda, lanzando miradas de desdén. María respiró hondo intentando no dejarse abatir. Se inclinó hacia Emiliano, que la miraba con preocupación. «Mamá, ¿ese señor cree que Jesús no me quiere sano?» Ella lo abrazó con fuerza. «Ese señor no sabe lo que dice. Lo importante es lo que creemos tú y yo. Y nosotros creemos que vamos a luchar hasta el final». La música volvió a sonar, y poco a poco el ambiente recuperó su alegría. La gente bailaba, reía y compraba con entusiasmo. Cada plato vendido, cada rifa organizada, era un granito de esperanza que se acumulaba en favor de Emiliano. Al caer la tarde, cuando las luces comenzaron a encenderse y el cielo se tornó anaranjado, María miró la canasta rebosante de billetes y monedas. No era suficiente para cubrir todo el tratamiento, pero sí para iniciar el camino hacia León. Sintió que una nueva puerta se abría. Esa noche, de regreso en casa, María se sentó al borde de la cama de Emiliano. «¿Viste todo lo que hicieron por ti hoy?», preguntó emocionada. El niño asintió con una sonrisa cansada. «Sí, mamá. Creo que Jesús también estuvo en la plaza». María lo abrazó dejando que las lágrimas corrieran libres. Porque en esas palabras inocentes comprendió que la fe no solo vivía en ella, sino que ardía con fuerza en el corazón de su hijo. El amanecer trajo consigo un aire fresco y un cielo despejado. María Fernanda, con la canasta donde solía llevar pan, ahora guardaba los pocos ahorros recolectados en la kermés y una muda de ropa para ella y para Emiliano. No había lujos, apenas lo esencial. Con el corazón acelerado, caminó hacia la terminal de autobuses del pueblo, llevando a su hijo de la mano. Emiliano, aunque cansado, sonreía con la emoción de quien inicia una aventura. «Mamá, ¿de verdad iremos en camión hasta León?» «Sí, hijo, será un viaje largo, pero estarás a mi lado todo el tiempo», respondió María, intentando ocultar la preocupación que la consumía por dentro. El autobús partió lentamente, dejando atrás las casas coloridas y las calles empedradas del pueblo. María miraba por la ventana, observando cómo los cerros se extendían en el horizonte. El paisaje del Bajío, con sus campos verdes y sembradíos de maíz, parecía darle un respiro de esperanza. El sol iluminaba las montañas y el viento cálido entraba por las rendijas del camión, mezclado con el murmullo de los demás pasajeros. Emiliano, con los ojos muy abiertos, no dejaba de mirar todo lo que pasaba frente a él. «Mamá, mira esos caballos. ¿Y allá ves los nopales? Son enormes». María sonrió al verlo tan animado. En medio de la enfermedad, su hijo aún encontraba maravillas en cada detalle. Esa capacidad de asombro era lo que mantenía a María en pie. El viaje, sin embargo, también trajo consigo momentos difíciles. A la mitad del camino, Emiliano comenzó a toser con fuerza. Varias personas se voltearon a mirar, algunas con compasión, otras con incomodidad. María lo sostuvo contra su pecho, acariciando su espalda con ternura. «Tranquilo, hijo, respira despacito, ya falta menos». Una señora sentada en el asiento de adelante se giró y le ofreció una botella de agua. «Tenga, señora, que el niño se aliviane un poquito». María la tomó con gratitud. «Dios se lo pague, de verdad.
El camión siguió avanzando por las carreteras serpenteantes. Desde la ventana, Emiliano alcanzaba a ver las pequeñas comunidades rurales, los campos de agave y en la lejanía, los templos que se alzaban como guardianes de fe en medio del paisaje. «Mamá, ¿allá también rezan como nosotros?» «Sí, hijo. En cada lugar la gente le pide a Dios lo que más necesita, igual que nosotros». Con esas palabras María sintió una punzada de emoción. Pensó en cuántas personas como ella viajaban por necesidad, por enfermedad o por sueños que parecían imposibles. Después de varias horas, la ciudad de León apareció a lo lejos, con sus avenidas amplias y edificios modernos. Para Emiliano, era como entrar a otro mundo. «Mamá, mira cuántos carros, y esas luces. Son muchísimas». María lo observó con ternura, aunque en su interior la ansiedad crecía. León era enorme, imponente, y a ella le parecía un laberinto desconocido. ¿Cómo encontraría lo que buscaba en medio de tanta gente? El autobús se detuvo en la terminal, y madre e hijo descendieron con paso lento. El bullicio los envolvió de inmediato. Vendedores ofreciendo comida, gente corriendo con maletas, taxis tocando el claxon. Emiliano apretó la mano de su madre. «Mamá, no me sueltes». «Nunca, hijo. Aquí estamos juntos, y así seguiremos». Con un suspiro profundo, María levantó la vista hacia la ciudad que se abría ante ellos. No sabía cómo, pero estaba decidida a encontrar el camino para salvar a su hijo. La visión de aquella noche volvía a su mente. Jesús abrazando a Emiliano. Esa imagen era su brújula, el faro que la guiaba en medio de lo desconocido. Y así, con el corazón lleno de miedo y esperanza al mismo tiempo, María dio el primer paso en León, consciente de que su lucha apenas comenzaba. El hospital de León se alzaba como una mole imponente frente a María y Emiliano. Sus paredes blancas brillaban bajo el sol y el movimiento constante de personas entrando y saliendo le recordaba a María que allí, cada día, se libraban batallas entre la vida y la muerte. Tomó aire profundamente y apretó la mano de su hijo. «Mamá, ¿de verdad aquí me van a curar?», preguntó Emiliano con la voz débil, pero cargada de ilusión. «Sí, hijo, aquí encontraremos lo que necesitamos», respondió María, aunque por dentro temblaba de miedo. Tras largas horas de espera, fueron atendidos por un grupo de médicos jóvenes. Uno de ellos, con bata impecable y expresión seria, revisó los papeles que había traído desde Guanajuato y suspiró. «Señora, el caso de su hijo es delicado. Necesitaremos hacer estudios especializados para evaluar su corazón, pero debe saber que el tratamiento es largo y costoso». María sintió que la sangre se le helaba. «¿Cuánto costará?», preguntó casi en un susurro. El médico evitó mirarla directamente. «Podría superar los 100,000 pesos». Las palabras retumbaron en su mente como un golpe seco. Apenas había logrado reunir una pequeña cantidad, lo suficiente para llegar hasta allí. Era como si la esperanza que había crecido durante el viaje se derrumbara de golpe. Emiliano la miró con inocencia. «No te preocupes, mamá. Si no tenemos dinero, Jesús me va a ayudar». Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero María respiró hondo. No podía quebrarse frente a él. «Claro que sí, hijo. Vamos a seguir adelante». Al salir del consultorio, se desplomó en una de las bancas del pasillo. Las luces blancas, el olor a desinfectante y el murmullo de las familias a su alrededor parecían aplastarla. Fue entonces cuando una voz cálida la sacó de sus pensamientos. «¿Está usted bien?», preguntó una enfermera de rostro amable y ojos llenos de compasión. María levantó la mirada. «Es que no sé cómo voy a pagar todo esto, pero no puedo rendirme, es mi hijo». La enfermera se sentó a su lado. «Se llama Lucía. Yo también soy madre, y sé lo que significa luchar por un hijo. No le voy a mentir, señora, es difícil, pero créame, he visto cosas que la ciencia no puede explicar. La fe, la perseverancia y el amor obran milagros de muchas formas».
María la escuchaba con atención, aferrándose a cada palabra como si fueran gotas de agua en el desierto. ¿Usted cree que todavía hay esperanza para Emiliano? Siempre la hay, respondió Lucía con firmeza. No deje que los números la derroten. Hay caminos que todavía no conoce. Esa noche, mientras descansaban en un albergue cercano al hospital, Emiliano se acurrucó junto a su madre. Mamá, ¿podemos ir a la basílica? Quiero pedirle a la Virgen que me dé fuerzas. María lo miró sorprendida. ¿A la Basílica de León? Sí, mamá. Quiero hablar con ella, como tú hablas en tu altar. María lo abrazó con ternura, conmovida por la fe sencilla de su hijo. Claro que iremos, hijo. Vamos a pedir juntos. Mientras Emiliano se quedaba dormido, María permaneció despierta, pensando en lo que Lucía le había dicho. Tal vez la vida no le estaba cerrando las puertas, sino empujándola a descubrir nuevas formas de pelear. Recordó otra vez la visión de Jesús abrazando a su hijo. Aquel gesto silencioso no era una promesa vacía, sino un recordatorio de que no debía rendirse. Al mirar el rostro sereno de Emiliano, en medio de la oscuridad, supo que aún con el miedo que la asfixiaba, debía seguir caminando, porque cada paso, cada súplica y cada sacrificio eran parte de esa lucha que apenas comenzaba. La tarde caía sobre León cuando María y Emiliano caminaron hacia la basílica, guiados por las campanas que repicaban con solemnidad. El aire olía a incienso mezclado con flores, y las escalinatas estaban llenas de familias que subían con veladoras en mano. Emiliano se aferraba al brazo de su madre, con pasos lentos pero decididos. «Mamá, ¿crees que la Virgen me va a escuchar?», preguntó con voz débil pero llena de esperanza. «Siempre escucha, hijo», respondió María, tratando de sonar firme aunque por dentro la duda la desgarraba. Al entrar, el silencio sagrado los envolvió. El eco de los rezos se mezclaba con la luz tenue que atravesaba los vitrales de colores. María se arrodilló frente al altar, dejando que su hijo se acomodara junto a ella. Cerró los ojos, apretó el rosario entre las manos y comenzó a rezar con el corazón abierto. «Virgencita, ya no sé qué hacer. Tú conoces mi dolor. Sabes que no tengo nada más que mi fe. Te pido que no me abandones, que no me dejes perder a mi hijo». Esperó una señal, cualquier cosa, una palabra en su interior, un destello en los vitrales, el calor de una respuesta. Pero no llegó nada, solo el silencio. Ese silencio profundo que a veces pesa más que el ruido del mundo. María sintió que las lágrimas se le escapaban. Su pecho se llenó de desesperanza. ¿Y si todo fue un espejismo? ¿Y si aquella visión fue producto del cansancio y no una verdadera promesa? Pensaba mientras se inclinaba aún más, con la frente pegada al suelo frío. A su lado, Emiliano la observaba en silencio. De pronto, con voz suave, dijo: «Mamá, yo lo vi otra vez». María levantó la cabeza de golpe, con el rostro empapado en lágrimas. «¿Qué dijiste, hijo?» «Lo vi aquí mientras rezabas». No dijo nada, pero me miró como la otra vez, y sentí que me abrazaba. El corazón de María latió con fuerza. Lo observó incrédula, buscando en los ojos de Emiliano algún rastro de fantasía infantil, pero lo que encontró fue una calma profunda, imposible de fingir. «¿De verdad lo viste?», preguntó con la voz entrecortada. «Sí, mamá. No tienes que llorar. Él está conmigo». María lo abrazó con fuerza, dejando que el llanto la desahogara. Ese silencio que tanto la había herido de pronto adquiría un nuevo sentido. Quizá no era ausencia, sino una forma distinta de presencia. Quizá Jesús no hablaba con palabras, sino con gestos que solo los corazones puros podían entender. Al salir de la basílica, el cielo estaba teñido de naranja y púrpura. La gente pasaba con veladoras encendidas y Emiliano caminaba tomado de la mano de su madre, con una serenidad que contrastaba con la angustia que ella todavía cargaba. «Mamá, ¿te acuerdas cuando jugábamos a que yo era un músico en la plaza?». «Claro que me acuerdo, hijo. Pues cuando lo vi sentí que me decía que no tenga miedo, que un día voy a tocar música».
María lo escuchó con el corazón apretado. No sabía qué futuro le esperaba, pero la fe inocente de su hijo era un bálsamo que la sostenía. De regreso al albergue, mientras Emiliano se quedaba dormido, ella se quedó despierta, mirando el techo blanco. El silencio seguía presente, pero ya no la asfixiaba de la misma manera. Ahora lo sentía como un espacio donde debía aprender a confiar, aunque no tuviera todas las respuestas. Tal vez Dios no grita porque no lo necesita, pensó. Tal vez su abrazo silencioso basta. Y con esa idea, aunque el miedo seguía vivo en su interior, una semilla de paz comenzó a crecer en su corazón. Cuando María y Emiliano regresaron al pueblo, el ambiente estaba cargado de curiosidad. Algunos vecinos esperaban escuchar buenas noticias, otros murmuraban que seguramente nada había cambiado. María, agotada por el viaje y las emociones vividas en León, se reunió con doña Carmen en su cocina. El aroma de frijoles hirviendo y café recién colado llenaba el aire. «Cuéntame, hija», pidió la anciana con suavidad. «¿Qué pasó allá?» María bajó la mirada, apretando las manos sobre la mesa. «El tratamiento cuesta mucho más de lo que imaginábamos. No sé cómo vamos a lograrlo. Pero Emiliano sigue creyendo que Jesús lo está cuidando». Doña Carmen asintió, con los ojos brillantes. «A veces la fe de los niños es más fuerte que la de los adultos». La noticia se regó rápido por el pueblo. Algunos se conmovieron al saber que María no se había rendido. Otros murmuraban que estaba aferrándose a ilusiones. Una vecina comentó en el mercado: «Esa mujer está loca. ¿Cómo piensa conseguir tanto dinero vendiendo pan y rifas?». Pero otra respondió: «Loca o no, tiene más valor que cualquiera de nosotros». Los jóvenes del pueblo, al escuchar lo sucedido, decidieron actuar. Reunidos en la plaza, discutieron nuevas formas de ayudar. Fue Alejandro, un muchacho entusiasta, quien propuso algo inesperado. «Podemos usar las redes sociales. Si contamos la historia de Emiliano, la gente de fuera también puede apoyar». «¿Y quién nos va a escuchar?», dijo otro incrédulo. «Más personas de las que imaginan. No perdemos nada intentándolo». Con celulares en mano, comenzaron a grabar un pequeño video donde narraban la lucha de María y la fe de Emiliano. En cuestión de días, la publicación se compartió más de lo que nadie esperaba. Comentarios de apoyo llegaron desde diferentes ciudades del país, incluso de mexicanos en Estados Unidos que ofrecían donar. Mientras tanto, María se enfrentaba a las dudas de los más escépticos. Una tarde, mientras vendía pan en la plaza, una mujer se le acercó con tono duro. «María, ¿y si todo esto es en vano? Estás cansando a la gente». Ella respiró profundo antes de responder. «Prefiero cansar a todos que rendirme con mi hijo». Las palabras resonaron entre quienes escuchaban, y algunos se animaron a dejar monedas extra en su canasta. Emiliano, por su parte, parecía absorber todo lo que sucedía con una serenidad sorprendente. Una noche le dijo a su madre: «Mamá, aunque algunos no crean, yo sé que Jesús nos está ayudando». «¿Sabes por qué?». «¿Por qué, hijo?». «Porque ahora muchas más personas piensan en mí, y eso significa que no estamos solos». María lo abrazó con lágrimas en los ojos. Tenía razón. La lucha ya no era solo suya. La comunidad e incluso desconocidos comenzaban a unirse. En la parroquia, el padre Esteban dedicó una homilía a la historia de María y Emiliano. «La fe no siempre es entendida por todos», dijo desde el púlpito, «pero cuando alguien lucha con amor verdadero, esa lucha toca corazones, y ese amor también es obra de Dios». Los aplausos llenaron el templo, y María, sentada en la última banca, sintió que algo nuevo estaba naciendo en su pueblo. No era solo compasión, sino un despertar colectivo. Al salir, doña Carmen le tomó la mano con fuerza. «¿Lo ves, hija? No caminas sola. Esta batalla ya es de todos». El aire de la noche estaba fresco, y las estrellas brillaban sobre los cerros. María levantó la vista, recordando el silencio de la basílica y las palabras de su hijo. Quizá no había respuestas claras todavía, pero había señales. Una comunidad movilizada, corazones tocados,
caminos inesperados que se abrían. Y en medio de esa mezcla de esperanza y duda, comprendió que el verdadero milagro tal vez ya había comenzado. Las noches en Guanajuato se volvían más frías conforme avanzaba el otoño. En la pequeña casa de María, el silencio era profundo, interrumpido solo por la tos de Emiliano. Ella se sentaba a su lado, con las manos entrelazadas, tratando de ahuyentar la sombra de la incertidumbre que la perseguía desde que habían vuelto de León. Una tarde, mientras preparaba café, doña Carmen entró sin avisar, como solía hacerlo. «Te noto distinta, hija. Ya no es el cansancio de antes, es algo más. ¿Qué pasa?» María la miró con los ojos apagados. «No sé si estoy haciendo lo correcto, Carmen. Pedir ayuda, mover a todo el pueblo. ¿Y si al final no lo logro? ¿Y si mi fe solo me está cegando?» La anciana la escuchó en silencio, removiendo el café con calma. «La duda es parte de la fe, María. Si no hubiera lucha dentro de ti, entonces no tendría valor lo que haces». Pero esas palabras no bastaban para calmarla. Por las noches, mientras Emiliano dormía, María sentía un torbellino en su interior. ¿Estaba buscando un milagro imposible? Era justo aferrarse a la esperanza y arrastrar a otros con ella. Un día, mientras vendía pan en la plaza, escuchó a dos mujeres hablar sin darse cuenta de que ella estaba cerca. «Pobre, ¿de verdad cree que va a salvar al niño con colectas y oraciones?» Sí, ya debería resignarse. A veces aceptar es mejor que luchar contra lo inevitable. Esas frases se le clavaron como dagas. De regreso a casa caminó con la cabeza gacha, cargando no solo el canasto de pan, sino también la pesada carga de las dudas. Esa noche, Emiliano la sorprendió con una pregunta inesperada. «Mamá, ¿tú tienes miedo?» María lo miró, tratando de ocultar su fragilidad. «A veces sí, hijo. Yo también, pero cuando me acuerdo de que Jesús me abrazó, se me pasa». Las palabras del niño eran como un espejo. Su fe sencilla contrastaba con la tormenta interna de su madre. Se preguntó cómo era posible que un niño enfermo tuviera tanta serenidad, mientras ella, adulta, se hundía en la desesperación. El domingo siguiente fueron a misa. María se sentó en la última banca, rezando en silencio, mientras Emiliano observaba los vitrales con fascinación. Al salir, el padre Esteban se acercó. «María, tu carga es grande, lo sé, pero no olvides que a veces los hijos nos enseñan más que nosotros a ellos. No cierres tu corazón a lo que Emiliano ya entiende». Aquellas palabras la acompañaron durante días. Empezó a mirar a su hijo con otros ojos, no solo como alguien a quien salvar, sino como un maestro silencioso que le mostraba el valor de la gratitud. Emiliano agradecía por las pequeñas cosas: un vaso de agua fresca, el canto de un pájaro, una tarde soleada, y María comprendió que, aunque la enfermedad seguía presente, había una manera distinta de vivirla. Una tarde, mientras miraban juntos el atardecer desde la puerta de la casa, Emiliano dijo: «Mamá, aunque me duela, me gusta estar vivo. Cada día que paso contigo es bonito». María no pudo contener las lágrimas. Lo abrazó con fuerza, dejando que su corazón encontrara consuelo en esa inocencia luminosa. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba perdiendo, sino aprendiendo. La lucha interior seguía viva, pero ya no era la misma. En medio de las dudas, comenzaba a crecer una certeza. Tal vez el verdadero milagro no era esperar una cura inmediata, sino aprender a vivir cada día con gratitud, a pesar del dolor. Y mientras el sol se escondía detrás de los cerros, María comprendió que la esperanza no siempre viene en forma de respuesta, sino en la fortaleza que se construye en medio de la incertidumbre. La noche cayó sobre el pueblo con un frío inusual, como si el viento presintiera lo que estaba por suceder. María acomodó a Emiliano en la cama, cubriéndolo con 2 cobijas, pero el niño temblaba sin control. Su respiración era agitada, y cada tos arrancaba un pedazo del alma de su madre. «Mamá, me duele mucho», susurró él con la voz apagada. María sintió que el suelo se le abría bajo los pies.
Tomó su mano con desesperación, acariciando esos dedos delgados que parecían perder fuerza. «Aguanta, hijo, aquí estoy contigo, no me dejes». La fiebre comenzó a subir rápido, enrojeciendo el rostro de Emiliano. María intentó darle un poco de agua, pero apenas logró beber un sorbo. Su corazón latía con violencia, y el miedo se convirtió en un nudo insoportable. Doña Carmen, que había llegado al escuchar los lamentos, puso su mano sobre el hombro de María. «Tenemos que llamar al doctor Hernández». María asintió, aunque sabía que el médico poco podía hacer. Mientras Carmen corría por ayuda, ella se arrodilló junto a la cama, llorando sin contenerse. «Jesús, por favor, no me lo quites. Si tienes que llevarme a mí, hazlo, pero déjalo vivir». Entre sollozos, recordó la visión, aquel abrazo silencioso que le había dado a Emiliano. Esa imagen la atravesó como un rayo, dándole una chispa de claridad en medio de la tormenta. Se levantó de golpe, secándose las lágrimas. «No voy a dejarte ir, hijo. No esta noche». Lo envolvió en una manta y con todas sus fuerzas lo cargó en brazos. Afuera, la calle estaba oscura, iluminada apenas por las farolas tenues. El viento helado le golpeaba el rostro, pero no se detuvo. Caminaba rápido, casi corriendo, con Emiliano gimiendo contra su pecho. Al llegar a la clínica, el doctor Hernández ya estaba esperando, alertado por doña Carmen. Al ver el estado del niño, su semblante se endureció. «Está en crisis. Tenemos que estabilizarlo de inmediato». María lo dejó en la camilla, sintiendo que el corazón se le partía al verlo tan frágil bajo la luz blanca del consultorio. El doctor y una enfermera comenzaron a trabajar con rapidez, administrando oxígeno y medicamentos. María observaba cada movimiento, rezando en silencio. «Por favor, Dios, no me lo quites. Dame una oportunidad más». El tiempo se volvió borroso. Minutos que parecían horas. Finalmente el doctor respiró aliviado. «Se está estabilizando. Pasó lo peor por ahora». María se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Sentía un cansancio insoportable, pero también un alivio inmenso. Emiliano dormía profundamente, con el pecho subiendo y bajando con más calma. Doña Carmen se acercó con lágrimas en los ojos. «Hija, esta noche fue dura, pero todavía hay esperanza». María la miró y asintió, aunque sabía que esa crisis era una advertencia. El tiempo se agotaba. No podían esperar más. Debía encontrar otra salida, otro camino, algo que la llevara más allá de los límites que ya había cruzado. Mientras la madrugada avanzaba, se quedó junto a la cama de su hijo, acariciando su mano dormida. Recordó otra vez aquel abrazo de Jesús, ese silencio que la había marcado. Comprendió que no era un gesto de despedida, sino una promesa de compañía. Aunque el dolor fuera insoportable, no estaba sola en esa lucha. El canto lejano de un gallo anunció el amanecer. María levantó la vista, con los ojos enrojecidos pero el corazón decidido. Sabía que debía dar el siguiente paso, aunque no supiera aún cuál sería. Esa noche de prueba no solo había puesto a su hijo al borde de la muerte, también la había transformado a ella. Y en su interior, una voz silenciosa pero firme le decía que el camino no había terminado. El amanecer trajo un aire distinto a Guanajuato. María, agotada por la crisis de la noche anterior, se encontraba todavía en la clínica, velando el sueño de Emiliano. Su rostro reflejaba cansancio, pero sus ojos permanecían firmes. Había decidido que no se rendiría. En ese momento entró el doctor Hernández, con una expresión seria, pero no tan sombría como otras veces. «María, necesito hablar contigo», dijo sentándose frente a ella. El corazón de la mujer dio un brinco. Temía escuchar malas noticias, pero el tono del médico era diferente. «Doctor, si es sobre dinero, ya no sé qué más hacer. Pero dígame, por favor». El doctor respiró hondo antes de hablar. «Anoche, mientras atendíamos a Emiliano, pensé mucho en tu situación. No es justo que un niño con tantas ganas de vivir se quede sin opciones. Hice unas llamadas y contacté a una fundación médica en la Ciudad de México.
Revisaron el caso y aceptaron ayudar. María lo miró incrédula, como si no hubiera entendido bien. ¿Qué quiere decir con ayudar? Que Emiliano puede ser trasladado a la capital. Allá lo evaluarán especialistas y existe la posibilidad de que reciba un tratamiento experimental, sin costo para ustedes. Las lágrimas brotaron de inmediato en los ojos de María. Se llevó las manos a la boca, incapaz de contener la emoción. ¿De verdad, doctor? ¿No me está engañando? No, María. Es una oportunidad real. No puedo prometer resultados, pero es lo mejor que podemos intentar. En ese instante Emiliano despertó, todavía débil pero curioso por ver a su madre llorando. «Mamá, ¿por qué lloras?» Ella lo abrazó con ternura. «Porque vamos a ir a un lugar donde podrán ayudarte más, hijo. Vamos a la Ciudad de México». «¿Tan lejos?», preguntó él, con un brillo tímido en los ojos. «Sí, pero será para bien». Las noticias corrieron rápido en el pueblo. Doña Carmen fue la primera en alegrarse, abrazando a María con fuerza. «Te lo dije, hija, Dios nunca abandona. Solo había que esperar su momento». Incluso algunos de los vecinos más escépticos se acercaron para ofrecer apoyo. Un poco de dinero para el viaje, comida para el camino, palabras de ánimo. Sorprendentemente, hasta don Rogelio, el comerciante que siempre criticaba, apareció frente a María. «Sé que he sido duro contigo», admitió con voz baja. «Pero, si necesitas transporte para llegar a la terminal, puedes contar con mi camioneta». María lo miró sorprendida, sin palabras. Él, incómodo, añadió: «No lo hago por ti, lo hago por el niño». Esa tarde, mientras preparaban las pocas pertenencias necesarias, Emiliano se acercó a su madre con una pregunta inesperada. «Mamá, ¿tú crees que Jesús también va a ir con nosotros a la ciudad?» «Claro que sí, hijo. Él va donde tú vayas». El día del viaje, la comunidad se reunió para despedirlos. Algunos llevaban flores, otros abrazos, otros simples palabras de aliento. María subió al autobús con Emiliano en brazos, sintiendo el peso de las miradas y las oraciones detrás de ella. Mientras el vehículo arrancaba, María recordó todas las noches de angustia, las dudas, los momentos en que casi perdió la fe. Y ahora, en medio de lo inesperado, se abría un camino nuevo. No sabía qué sucedería en la capital, pero estaba segura de algo. No habían llegado hasta allí solos. El recuerdo del abrazo silencioso de Jesús regresó con fuerza. María lo interpretó ahora de otra manera. No era solo un gesto de consuelo, sino una promesa de que siempre habría manos extendidas en el momento preciso. El paisaje cambiaba con cada kilómetro, y con él también cambiaba la esperanza de una madre que había decidido nunca rendirse. La Ciudad de México los recibió con un bullicio abrumador. Entre el ruido de los coches, los vendedores ambulantes y el ir y venir de la gente, María sentía que estaba en otro mundo. Pero dentro del hospital especializado donde ingresaron a Emiliano, el ambiente era distinto. Pasillos largos, olor a desinfectante y rostros cansados que reflejaban la misma lucha que ella llevaba en el corazón. Los médicos de la fundación los recibieron con seriedad, pero también con un trato humano que contrastaba con todo lo que había vivido antes. Emiliano fue sometido a estudios minuciosos. María, con el corazón en la garganta, esperaba cada resultado como si su vida dependiera de ello. Una tarde, la doctora principal, una mujer de cabello corto y voz pausada, le explicó: «El estado de Emiliano es delicado, pero existe una posibilidad. Queremos intentar un tratamiento experimental que, aunque no garantiza una cura total, puede darle una mejor calidad de vida y quizá alargar sus años». María sintió que se le escapaba el aire. Era esperanza, pero también un recordatorio de que el camino seguiría siendo incierto. «Haré lo que sea necesario», respondió, apretando las manos de la doctora. «Solo quiero verlo vivir con alegría». Los días siguientes estuvieron llenos de pruebas y procedimientos. Emiliano, aunque débil, mostraba una valentía admirable. «Mamá, no me duele tanto como pensé», decía después de cada sesión.
¿Ves que sí voy a mejorar? María lo miraba con orgullo. Ese niño que tantas veces había estado al borde del desmayo, ahora encontraba motivos para sonreír incluso en un hospital. Mientras tanto, en Guanajuato, la comunidad seguía atenta a las noticias. Doña Carmen organizaba rosarios en la parroquia, y los jóvenes actualizaban en redes sociales el progreso de Emiliano. Lo que comenzó como una lucha solitaria de una madre se había convertido en un movimiento de solidaridad que unía a todos. Incluso don Rogelio, el comerciante escéptico, comenzó a cambiar. Una tarde, después de escuchar a los jóvenes hablar de Emiliano, se quedó pensativo frente a su tienda. Cuando una vecina le preguntó qué le ocurría, respondió con voz baja: «A veces uno se burla porque tiene miedo de creer. Pero esa mujer me ha dado una lección». En la capital los resultados comenzaron a mostrarse poco a poco. Emiliano recuperaba color en las mejillas, su tos disminuía y su risa volvía a llenar los pasillos. María lo acompañaba en cada paso, agradecida por ver cómo la vida regresaba poco a poco a su hijo. Una noche, mientras miraban juntos por la ventana del hospital el resplandor de la ciudad, Emiliano le dijo: «Mamá, ¿te acuerdas cuando soñaba con ser músico?» «Claro que me acuerdo, hijo. Pues cuando salga de aquí quiero aprender guitarra, para que cuando cante todos sientan lo que yo siento ahora, que no estoy solo». María lo abrazó con fuerza, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Ese sueño, que alguna vez parecía tan lejano, volvía a tener sentido. Los médicos reconocían que la mejoría era lenta pero real. Cada día que Emiliano resistía era un triunfo. Y María comprendió algo importante. La visión de Jesús no había sido una promesa de que no habría dolor, sino la confirmación de que no estarían solos en ese camino. El cambio no estaba solo en su hijo, sino también en ella. La mujer que antes se sentía derrotada, ahora irradiaba una fuerza que inspiraba a otros. Su fe se había transformado en acción y su dolor en testimonio. Y así, en medio de hospitales, oraciones y solidaridad inesperada, comenzó a gestarse una transformación que alcanzaba no solo a Emiliano y a María, sino también a toda la comunidad que había aprendido a creer junto a ellos. El regreso a Guanajuato fue distinto. Emiliano, aunque aún con cuidados médicos, tenía en el rostro un color que hacía meses no mostraba. Su risa, esa que había desaparecido en tantas noches de dolor, volvió a llenar los espacios vacíos de la casa. María lo llevaba de la mano por las calles empedradas y la gente los miraba con una mezcla de sorpresa y alegría. Doña Carmen fue la primera en recibirlos. Con lágrimas en los ojos abrazó a Emiliano con fuerza. «Mira nada más, pareces otro, mi niño». «Ya me siento más fuerte, doña Carmen. Ahora sí voy a poder aprender la guitarra», respondió él con una sonrisa tímida. El pueblo entero celebró su regreso. Hubo quienes llevaron flores, otros ofrecieron comida, y hasta los jóvenes que habían hecho la campaña en redes organizaron una pequeña bienvenida en la plaza. María miraba todo aquello con asombro. Lo que empezó como una lucha desesperada se había convertido en un símbolo de unión y esperanza para todos. Incluso don Rogelio, con la cabeza agachada, se acercó a María. «Yo quiero pedirte perdón. No creí en ti, ni en tu fe, pero ahora entiendo que la esperanza puede mover más que el dinero o las palabras duras». María lo miró con serenidad. «Lo importante es que aprendimos juntos». Esa tarde, al entrar en su casa, María se detuvo frente al pequeño altar, encendió una vela y con Emiliano a su lado se arrodilló. El niño la imitó juntando las manos. «Gracias, Jesús, por no dejarme solo», murmuró él con la voz llena de inocencia. María cerró los ojos. La visión de aquella noche volvió a ella con claridad. Jesús abrazando a su hijo en silencio. Ahora comprendía el verdadero significado de ese gesto. No era la promesa de una vida sin dolor, sino la certeza de una compañía constante. El silencio no había sido vacío, sino plenitud. Al abrir los ojos miró a Emiliano y sintió que todo había valido la pena. Las noches de angustia, las críticas, las dudas.
el cansancio. Cada paso la había llevado hasta ese momento en que podía ver a su hijo sonreír, rodeado del amor de su pueblo. Esa transformación no fue solo de María y Emiliano, sino de toda la comunidad. El miedo se convirtió en solidaridad, la indiferencia en apoyo y la duda en fe compartida. En adelante, cada vez que alguien en el pueblo enfrentaba una dificultad, recordaba aquella historia de una madre que se negó a rendirse y de un niño que encontró fuerza en un abrazo divino. Una noche, mientras Emiliano se quedaba dormido, María le acarició la frente y susurró: «El milagro más grande no fue solo tu mejoría, hijo, fue todo lo que aprendimos en el camino». Él, medio dormido, respondió con una sonrisa: «El milagro es que nunca estuvimos solos». Y así, bajo el cielo estrellado de Guanajuato, María entendió que la fe no siempre necesita palabras ni pruebas grandiosas. A veces basta con un silencio lleno de amor, con un abrazo invisible que sostiene en los momentos más oscuros. El eco de esa visión seguiría marcando su vida, recordándole que incluso en medio del dolor, siempre existe la posibilidad de esperanza. Antes de cerrar este relato, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando historias que inspiran y fortalecen el corazón. Y no olvides dar clic en el video recomendado que aparece en tu pantalla. Allí encontrarás otra narración que tocará tu espíritu y te recordará que nunca es tarde para creer en la fuerza del amor y de la fe.